¿qué pasó? ¿Quieren saberlo? Aguántenme ahí unas 2 horas ya. Aguántenme un ratito y ya vamos a ver qué pasó. Pero quería entrar con este preámbulo, porque cada uno de ustedes, cada uno tuvimos un antes y un después, ¿cierto? Se cumple la palabra de Dios. Póngame cuidado lo que le estoy diciendo. Se cumple la palabra de Dios cuando tú conoces de Dios y tomas la decisión por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos ¿qué? Perdonados. ¿Eso es la palabra de Dios? ¿Se cumplió? Claro que sí. ¿Tuvimos vida eterna? ¿Se cumplió? Claro que sí. ¿Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo? ¿Eso se cumplió? Pasamos a ser morada. Diga, paso a ser morada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y el paquetico completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en este tiempo estamos en esa dirección. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué más? Pasamos a ser ¿qué? Díganmelo. Bien, muy bien. Hijos. Vamos a tener posición de hijos, derechos de hijos. ¿Se cumplió la palabra de Dios? ¿Sí? ¿No lo escucho? ¿Se cumplió? Claro que sí. Todo esto, mis amados. Y sobre todo, créalo, dígalo, hoy lo quiero creer aún más. Empecé a experimentar vida en abundancia, porque eso vino Jesús a prometernos. ¿O es que esa vida en abundancia es para la eternidad? ¿Es para la eternidad? No, esa vida en abundancia es para qué? Para ahora y ya, para este tiempo, estos momentos. Eso es lo que necesitamos, sí Señor. Y sobre todo, mi amado, también se cumple la palabra en que tú pasas, diga, a ser un testigo, a ser la voz de Cristo aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que otros conozcan de Jesús. Eres la trompeta que ha de anunciar ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios ha dicho. Diga, y se ha cumplido. ¿Se ha cumplido? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Muy bien, entonces es importante saber que en cada uno de nuestros llamados, en cada uno de nuestros momentos, en el momento de encontrarnos con Jesús, marcó un hito, marcó algo especial, algo importante. Vamos a ver un ejemplo aquí de alguien a quien Jesús llamó, a algunos que Jesús llamó. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque te puedes sentir identificado ahí. Porque puedes llevar a otros a que se sientan o que se vean identificados con estos llamados. Y sobre todo porque el llamado de Dios siempre es vigente. Él siempre te dice, tú eres mi llamado, tú eres mi hijo. Yo te voy a levantar, Y eso es gracias a que tuviste el carácter, la decisión y la valentía, la determinación de recibirle en tu corazón. Gracias a la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Miremos allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo 1, versículo 43 en adelante. Dice que el siguiente día, ¿está conmigo? El siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? A Galilea. ¿Y halló a quién? A Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a quién? A Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés, ¿en dónde? En la ley. Así como entre quienes, como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué pasó? Te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Es un episodio bien interesante. Hay muchos elementos aquí, muchos personajes, muchas cosas que hay que analizar de pronto bien específicamente. Entonces, está Jesús iniciando su ministerio. Aún todavía no lo han iniciado. Está escuchando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, si usted viene más atrás, ha hablado de que Él es el Cordero de Dios y hace una presentación allí. Dice que quiso ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe, a uno de los primeros discípulos que llamó, y simplemente le dijo ¿qué? Sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Le siguió, porque era de la ciudad de ¿dónde? De Betsaida, y era la ciudad de Andrés y de Pedro. Si usted pasa una hoja anterior, desde el versículo 35, está el momento en que Jesús hace un llamado a Pedro. Y dice en el versículo 37, para que no nos ubiquemos, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿De cuál Juan se refieren ahí? Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de Simón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado ¿qué? Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Entonces, esto fue un acontecimiento previo a ese llamado que se le hizo a Felipe. ¿Estamos? Algo que estuve leyendo y comparando, porque uno dice: pero bueno, ¿cómo así? Si ustedes de pronto leen en Mateo 4, se lo digo para que el discípulo que está escribiendo, muy bien, lo escriba. En los evangelios sinópticos, en Mateo 4, del 18 al 22, no lo busquen, me siento tranquilo. En Marcos 1, del 16 al 22, y en Lucas 5, del 1 al 11, se dice allá el título: el llamado a 4 pescadores. Si usted mira cronológicamente no coincide. ¿Cómo así? Porque cuando uno lee allá, dice que estaban pescando, ¿cierto? Y que Jesús los llamó, y ellos dejando las redes, los siguieron. Pero entonces uno dice: ¿cómo así aquí? Al principio, bueno, llamados y después. Exacto, ¿cómo así? Sí, Señor. Algo que pudimos, o que pude analizar allí, que leí un estudio, es que Jesús le hizo inicialmente un llamado a Pedro y a su hermano, y a Juan y al hermano de Juan, pero ellos inmediatamente no lo siguieron, porque va usted leyendo y, por ejemplo, inclusive en ese trayecto de antes de Pedro dejar las redes, Jesús sana la suegra de Pedro. Entonces hubo un llamado, cada uno tuvo un llamado específico. Miremos que el llamado es en particular, ¿cierto? Y ocurre en esos momentos en los cuales a quienes llamó Dios o quienes se encontraron con Dios inmediatamente se consagraron, y pues, bueno, eso andaban con la Biblia, y bueno, muchos tienen ese cambio de acá. Otros empiezan en un proceso. Yo tuve ese proceso con Dios, ¿sí? Y después me fui para atrás. Y recuerdo que una vez me invitaron en Kennedy, una iglesia de Asamblea de Dios que se llama Emanuel, y aún yo ya había conocido a Dios, ya había sido bautizado, pero me había apartado. Y un día resulté yo allá, me habían invitado a esa iglesia Emanuel, resulté yendo, y hicieron el llamado a la entrega y yo volví, pues sí.
No, pero era más por reconciliarme con el Señor. Porque yo sabía desde esa vez, desde ese sábado, que Jesús había entrado en mi corazón. Que había contristado al Espíritu Santo, claro. Porque había hecho mis cosas. Pero el Espíritu Santo estaba ¿qué? En mí todavía. Pero muchas veces, yo conozco muchos testimonios que dicen, no, yo recibí una vez y después en cada reunión que decían, pasen, y la gente pasaba. Pero llega un momento en que efectivamente tú lo dejas todo. Y entiéndame, el dejar todo es lo que no es conforme a la palabra de Dios. Bueno, el pescar no era que fuera contra la palabra de Dios, no, sino que iba a darles una nueva identidad. Porque ahí en esos pasajes es cuando Jesús les dice, a ustedes los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Y aquí lo único que dice fue que a Pedro le cambió ¿qué? El nombre. ¿Estamos? ¿Vamos en el hilo? No nos hemos confundido. Entonces, mira lo importante, lo particular del llamado de cada cual. Pero miremos que hay otro personaje ahí que aparece allí, Felipe, Jesús, Natanael, muy bien. ¿Y qué le dice? Felipe halló a Natanael y le dijo que hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿En dónde? En la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José y de Nazaret. Bueno, hay algo aquí que es interesante. No necesariamente tenía que saberlo Felipe, porque si uno sabe, realmente el hijo José no era realmente el papá de Jesús. Pero bueno, esas son suspicacias que me van a mirar. Y él tampoco era de dónde. Él nació en dónde? En Belén. Sino que para que se cumpliera, y mire, parte de eso fue lo que los profetas hablaron, para que se cumpliera lo dicho, que él iba a ser llamado como Nazareno, hermano, no Nazareo, Nazareno. Nazareno es otra cosa, Nazareno. Entonces, miren lo importante, que, vuelvo y les digo, Felipe no era necesariamente que tuviera que saber, porque ¿quién sabía que los únicos que José no era el papá? Pues José y María y Dios y el arcángel, exactamente. Pero bueno, es algo ahí, un dato. Pero bueno, pasémoslo ahí, no andemos en eso ni vamos a teologizar sobre eso. Entonces, ¿cómo así Moisés? Miren lo importante, mis amados. Natanael. ¿Qué significa el nombre Natanael? A mí me gusta a veces averiguar sobre los nombres. Natanael significa Dios lo ha dado o Dios nos lo ha dado. Miren lo importante. De ahí, por eso tradicionalmente se parece que viene la palabra natividad. Natanael, natividad. ¿Qué nos digo? Es natividad o navidad, es como un regalo, ¿cierto? Entonces, miren lo importante, Natanael, Dios lo ha dado, Dios no lo ha dado. Pero miren algo curioso para que podamos seguir entendiendo acá, porque ustedes me van a después decir, yo sé que ustedes son bien pilos, y cuando ustedes vayan a leer la palabra y vean allá en Mateo 10:3 o en Marcos, anoten 3:8 o en Lucas 6:14, cuando dice el llamado de los discípulos y nombra a todos los discípulos, ustedes no van a encontrar el nombre de Natanael. Les van a decir, ¿y este pastor que el Evangelio según San Javier? Primera Javier 5:3. No, él se va a conocer con el nombre de Bartolomeo. Bartolomeo. ¿Por qué? Porque es un nombre que viene del padre. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Hijo de quién? Timeo. Bartolomeo, hijo de Tomayo, Ptolomeo. Entonces, miren lo importante ahí. Entonces, pero, porque yo sé que ustedes van a decir, pastor, usted dijo una cosa. A Natanael vuelve y se le escucha por allá con ese nombre en Juan 21:2. Si quieren veamos ese sí, veamos Juan 21:2. Cuando están todos los discípulos, 7 discípulos ahí, y Pedro dice, no, ¿qué? Acaba de morir Jesús, ya toda esa cosa, y dice, me voy a ir a pescar.
¿Quién me acompaña? Y uno más de un ofrecido dijo, yo. Y mire, ¿quién también estaba ahí? Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el hijo de, el de Caná de Galilea. Es el mismo Bartolomé. Entonces, ¿listo? Chévere tener eso. Esos datos son importantes. Bueno, no para la salvación, pero sí, porque es bueno conocer la palabra de Dios. Porque usted a veces se cree, claro que uno se confunde a veces, pero ¿cómo así? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Entonces los evangelios mienten, Juan miente, porque ¿cómo así que primero le puso Cefas y después primero le cambió el nombre? Mira lo importante. Después le hizo un llamado específico y le dijo que lo iba a hacer ¿qué? ¿Pescador de qué? De hombres. Usted y yo tenemos ese mismo llamado. Si Dios de pronto no te cambió el nombre, Él te cambió tu carácter en tu espíritu. No en tu carácter de tu personalidad, porque con ese carácter que naces, mueres. Solo que los caracteres de cada uno deben ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Si tú eres un carácter flemático, mi amado, ahora ninguno es un carácter puro, ni flemático, ni colérico, ni melancólico, ni sanguíneo. Todos tenemos mezclitas. Ese carácter es como el color de los ojos, usted siempre va a ser. Lo importante es que sean controlados por el Espíritu Santo. Bueno, el mismo importante. Entonces, este Natanael. Inclusive, despuesito ahí en Juan 2, empiezan las bodas de Caná, ¿cierto? Por allá hay algo de las bodas de Caná, sí, claro que sí. Según tradiciones, dicen que Jesús estuvo, hay tres escenarios que de pronto creen que Jesús estuvo en esa boda, los invitaron a Jesús. Uno que de pronto era un familiar de María, era una familia, por eso María era como estaba como tan preocupada y como tan metida en la cosa. Oiga muchachos, ¿por qué no ayudan? ¿Cierto? Tenía confianza. Otros dicen que de pronto estaban en el matrimonio de Juan o que era el matrimonio de Natanael, porque Natanael era ¿de dónde? De Caná. Ese es otro puntito ahí que, bueno, no nos suman, no restan, pero sí nos da una buena perspectiva, ¿cierto? Entonces, ya sabemos qué significa Natanael, quién era Natanael. Vamos a ver más aspectos mucho más importantes de Natanael más adelantico. Pero miren lo importante, el versículo 45b, ¿qué fue necesario que trajera a presente Felipe? Que habían encontrado a quién, a Jesús. ¿Quién había hablado de ese Jesús? Moisés. En la ley, los profetas. ¿Recuerdan ustedes hace 15 días, si no estoy mal, cuando hablamos de los discípulos del camino de Maús? ¿Qué fue necesario para que ellos después cayeran en cuenta que Él era Jesús? ¿A dónde los llevó Jesús? A las Escrituras. Y les paseó por todas las Escrituras, desde Moisés, los profetas, los salmos. Y aquí, miren, vuelve a suceder lo mismo. Entonces, ellos tenían conocimiento de que venía un Mesías. Pero ¿sabemos cuál era el carácter que ellos esperaban de ese Mesías? ¿Recuerdan? Que era alguien que nos iba a librar de la esclavitud, de la opresión romana. Pero ellos no percibían o no habían entendido, o es decir, aunque el carácter de ese Salvador se había dado desde Moisés, desde los profetas, desde los salmos. Y recuerda que traigo aquí unos versículos, más o menos unas citas, no las vamos a abrir todas, pero sí quiero que vayamos. ¿Recuerda, Freddy? ¿Con qué empezamos cuando nos hablan del Salvador? ¿En dónde? Génesis ¿qué? 3:15. Génesis 3:15, primera evidencia allí. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre ti y entre la simiente de la mujer, que esta, la simiente de la mujer, ¿qué hará? Te aplastará o te herirá la cabeza y tú le darás el cuerno. ¿Promesa de qué? De salvación. Y ahí para allá, mis amados, vienen muchas citas más. En Números 21:9, ¿recuerdan la serpiente en el asta? ¿Recuerdan? Que era necesario que la levantaran para que aquel que mirara fuera ¿qué? Sanado, muriera. Ese era un tipo de ¿quién? De Jesús. Y Jesús allá en Juan 3:14-15, cuando está con Nicodemo, dice: así como Moisés
Fue necesario que levantara la serpiente en medio del desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre que sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí estaba eso. En Deuteronomio 18, 15 al 20 habla de los profetas y dice que él nos dará un profeta. ¿De qué profeta se refiere? De Jesús. Salmo 22, los sufrimientos ¿de quién? De Jesús. Si usted lee allá el Salmo 22 va a ver todos los sufrimientos. Isaías 7:14 habla que Jesús, que el Salvador, que el Emanuel nacería de una ¿qué? De una virgen. Y dice allí, y llamará su nombre ¿qué? Emanuel. Isaías 9:6, porque un niño nos es dado. ¿Qué más dice? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Señora, se llamará su nombre ¿quién? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién estaba hablando Isaías? Isaías 40 del 10 al 11 habla del pastor. Isaías 42 del siervo de Jehová. Isaías 53 del siervo ¿qué? Sufriente. Ezequiel 34:23 habla también del pastor. Miqueas 3:1 habla del mensajero. Muy rápido. Perdón, Malaquías 3 y Miqueas 5:2 habla del lugar de nacimiento, Belén Efrata. ¿Recuerdan? Oseas 11:1 habla del retorno de sus padres de Egipto. ¿Recuerdan? Zacarías 9:9 dice que el Salvador llegaría montado en un pollino de asna. Isaías 1:1, perdón, ese no dice 1. Sería llamado el Nazareno. Esa cita la debo, no la tengo yo en referencia. Pero miren lo importante, ahí les estoy dando unas citas, muchas más citas hay. Ese Salvador, ese que iba a cumplir la palabra de Dios, llegó Felipe a decirle: hemos hallado aquí al que los profetas, en los salmos, en toda la escritura que ellos tenían. Ojo, no en la Biblia, ¿ok? Porque es que hay muchos que dicen: no, es que yo leía la Biblia. Eso no era todavía llamada Biblia, eso era la ley, la Torá. Tenían a los profetas, tenían los salmos. Entonces miren lo importante. Entonces en toda esa serie había una documentación clara de que quién iba a venir, el Mesías. Pero miren la situación allá que se da. ¿Cuál fue la pregunta que dijo Natanael? Volviendo allá a Juan. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Ajá. ¿Qué dijo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué vemos allí? ¿Un qué? Un prejuicio, un esquema mental. ¿Por qué él lo diría? ¿Por qué lo diría? Bueno, muchos dicen que este comentario fuerte de Natanael, porque fue un comentario fuerte, ¿cierto? Y es como si hoy en día nos dijeran: bueno, yo no quiero colocar aquí ninguna ciudad porque sí, o cuando escuchan a los colombianos: ¿acaso de Colombia puede salir algo bueno? ¿Cierto? ¿Acaso es que sí? Y salen personas muy buenas. Y hay personas que Dios bendice y de todo. Entonces, había un prejuicio, un esquema mental. ¿Cuántos de nosotros llegamos a los pies de Cristo y tuvimos de pronto un esquema o un preconcepto o algo que allí nos estaba, bienvenidos, que nos estaba como limitando o impidiendo dar ese paso? Mira, aquí hay un ejemplo. El ciclo le decía a Raquel: su papá es pastor, de esta picho en plata. No he dicho, ya sí. Yo hace poco les conté que fui a encontrarme con una prima que hacía 48 años no nos veíamos, y estaba en la casa de una tía allá, y claro, cuando ella dice: bueno, ¿y cómo te ha ido con que eres pastor? Me dice la tía, ella sabe. Sí. ¿Cómo? Y dije: no, somos una iglesia que hace tiempo estamos, no es, porque ella pensaba desde que era una iglesia, no somos una iglesia, me dice: entonces no gana mucho.
Dios mío, Señor de la gloria. Prejuicios, la gente siempre va a tener prejuicios, conceptos. Y el dinero es uno de los Es uno el primero. Una de dos, porque dicen que un hombre de Dios, una mujer de Dios o un pastor se enriquece a costa de la gente. Otro de Dios que está robando, ¿cierto? Uy, pero es que miren, con severo carro. Mis amados, yo aquí ni me voy a poner a decir, sí, mire, no, usted descanse en Dios. Así le dije a un hermano el otro día, porque me decía, pero es que mire lo que sale en internet, que el pastor Tagle. Le dije, hermano, ¿sabe qué puede hacer? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Apague esa olla o no lo vea. Pero es que lo dicen que... No, yo tomé la decisión, se lo escuché y se lo aprendí al pastor Eugenio, de no tomar parte ni juicio respecto a un prejuicio o algo, a una iglesia, a un movimiento, a no ser que estén hablando en contra de la palabra, que sean cosas falsas doctrinas. Ahí sí levantemos la voz. Pero mis hermanos, ¿por qué nos vamos en contra de nuestros hermanos? De nuestros hermanos. Ah, que es una iglesia que... Hermano, tranquilo, descanse en Dios. Esa energía que está gastando ahí, más bien póngase a orar, a buscar de la presencia de Dios, porque el enemigo sí va a empezar a maldición. Más bien descanse en Dios y bendiga esas obras que están creciendo, las que están por crecer, las que han perdurado, las que se levantarán, porque sí que se van a levantar, mis amados. Ah, y así suba X, Y, Z, así suba el presidente que sea. Nosotros no dependemos de quién suba, ¿o sí? No. Y eso que estamos calienticos ahorita con el proceso electoral, ¿cierto? Uy, que si sube tal, que nos van a cerrar iglesias. Mi amado, usted no se asuste, simplemente vaya a lo que hizo Natanael, lo que hizo Felipe. Inmediatamente fui yo que el mensaje no se detuvo, aunque vas a encontrar prejuicios, esquemas mentales, argumentos, pero nos va a detener en llevar la palabra de Dios. Allá mis niñas universitarias les han presentado argumentos, prejuicios. Sí, claro, uy, ¿cómo? Usted tan bonita y creyendo a este siglo XXI, en ese Jesús, usted se reúne allá cada domingo, ¡qué perdedera de tiempo! ¿Les han dicho, mis amadas? Pero ustedes no van a temer al juicio ni al prejuicio, porque ustedes ya han recibido un llamado y están respondiendo a ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien. Entonces, esquemas mentales, prejuicios van a venir. Ahora, bueno, miremos qué sabía Natanael de Nazaret. Según lo que estudié y bueno, de pronto, porque allí había una guarnición militar, porque era un lugar donde había violencia, era un lugar que de pronto era como muy frío espiritualmente, había como mucho conflicto. Entonces, ¿tenía argumentos? Pues sí. ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Pues bueno, allá donde se cayó Jesús y salió algo de bueno. Mejor, excelente. Pues nada menos sino el Hijo de Dios. Creció en Nazaret. Él no creció en la India. Yo, mis amados, no creció allá con los hindús, no, eso es, porque si usted lee Lucas dice que la gente lo veía, cómo crecía y cómo que se fortalecía y cada vez hallaba más gracia para con Dios y para con quienes, los hombres. Entonces lo estaban ¿qué? Miren lo importante de ahí. Entonces, listo. Muchos podemos llegar con prejuicios, aún podremos tener alguna cosa. Solo Dios dará claridad en nuestra mente. Amén. Muy bien. ¿Y qué fue lo que dijo Felipe? Felipe que dijo, ay no, sí hermano, usted tiene razón. ¿Cómo que va a salir algo bueno de allá? ¿De esa familia? ¿Cómo? ¿De mi familia? Eso no. ¿Qué dijo Felipe? Ven y ven. ¿Qué significa ven y ven? Venga, mire y compruebe, hermano, que lo que le estoy diciendo es verdad, que lo que usted ha leído ya es realidad. ¿Ha leído en dónde?
En la revista Vea, la ley. Ahora, es realidad. O sea, así que anímese y venga, y se lo llevó a Jesús. Porque Dios conoce ¿qué? Nuestro corazón. Dios conoce nuestro ser. Muy bien. ¿Qué dice en el versículo 47 y 48? Entonces, miren, esto es lo importante aquí, ya para ir. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay que engañar. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Muy chévere eso, ¿cierto? ¿Por qué no apropiamos esta palabra? Amén. Y no anhelemos. Yo digo en este momento, no anhele que le digan: uy, mire ese buen cristiano. Que no diga usted: algún día ojalá me digan. Es que ya han de decir usted: he ahí a ese Pedro, ese buen cristiano, donde no hay engaño en él. Este Pedro. No el de la escritura, este Pedro. Miren a Freddy, ese buen cristiano, me imagino. Mire a Mayra, esa cristiana. A Omayra, ahora sí la dice muy bien. Donde, qué cristiana tan íntegra, qué mujer de Dios. Aquí los vamos a nombrar a cada uno. Alicia, que se va allá atrás del Buffy. Qué mujer tan íntegra, tan llena de la gracia de Dios. Mi amado, no anhele eso, usted ya lo es. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. ¿Lo confronta esto? Esa es la palabra de Dios, nos confronta. Jesús confrontó y vio en Natanael algo que era inherente a él. Hoy en día puedes resplandecer tanto como Natanael, mi hermano. Y Dios va a poder decir: este es mi hijo, esta es mi hija amada. ¿Usted cree que él solo se lo dijo para Jesús? Este es mi hijo amado en quien bien tengo complacencia. Eso también es para ti, mi hermano. ¿Usted lo cree? Porque tuviste un llamado y respondiste. Porque te hizo un llamado y quitaste los esquemas mentales y seguiste adelante. Pero miren lo importante allí. Miren lo importante allí. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él conocía todo lo de Natanael, su ser. ¿Será que Dios no nos conoce? Hebreos 4:13, miren lo importante. Vamos a ir haciendo, porque esto es un sermón expositivo, vamos haciendo la aplicación espiritual de una vez ahí. Él lo conocía. Hebreos 4:13, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea que manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo nuestro ser está abierto. Él te conoce. Y si todavía tienes dudita, hay un salmo precioso que yo cada nada lo leo, lo leemos allá en la casa. Es el Salmo 139, donde dice que Dios te conoce ciertas partes. Donde dice que Él te conoce solo cuando es a la luz del día. Tú me conoces todo. No ha bajado mi boca a mi lengua cuando ya tú ¿qué? La conoces. Si me escondiera, si me fuere a lo más profundo de la mar, allí estás. Si me fuera a lo más alto del agua, allí estás. Tú me conoces por delante y por detrás. Tú me rodeas. Tú me viste cuando fui formado en el vientre de mi madre. Léase ese salmo. Es precioso. Ahí está. Es bien. Todo el salmo. Y el último versículo dice, ¿qué es lo que dice? Ya viene. ¿Cómo empieza? Muy bien, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Que te vea, que te conozca. ¿Dios será que nos conoce? Claro, todo. Entonces, miren lo interesante.
Dios conocía el carácter de Job. Y el mismo diablo decía, pues que usted lo cuida. Y Dios le dijo, ¿no has contemplado a mi siervo? Hombre justo como él. Es porque usted le ha dado billete y entonces el hombre, pues ni modo que se va a portar mal. Listo. Proceda. Y Job siempre se mantuvo. Le quitó la plata, le quitó la familia, le quitó la salud, pero lo único que no pudo quitarle fue su confianza, su fe en el Dios Todopoderoso. En un llamado real, porque Dios hace llamados reales, en una respuesta genuina que tú tengas de parte de Dios, el enemigo se podrá levantar, pero no va a ir en contra. ¿Habrá momentos adversos? Claro que sí. Aún Job dice allá, y leyendo un poco porque es fuerte, que Dios quitó y Dios dio. Que Dios da momentos difíciles, son momentos adversos, pero es prueba para ver que tu carácter se fortalezca. Como respuesta a un llamado de vida que tú has dado. ¿Amén? ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Jesús decía esto? Y yo ya me corto de mente. Y dije, ¿qué estaría haciendo Natanael debajo de la higuera? Y saben que yo dije, debería estar durmiendo. Sí, debería estar durmiendo. Pues poniéndome a estudiar y a ver qué. Hay tres árboles importantes en la vida del pueblo judío: la higuera, la vid y el olivo. Y cada uno tiene su aplicación espiritual. La vid, sabemos que asemeja a Jesús. El olivo es prosperidad, ¿cierto? Es unción porque de ahí sacan aceite, ¿cierto? Y la higuera, ¿saben qué es una higuera? En nuestro terreno colombiano, en nuestra agricultura colombiana, los brevos, la breva esa que comemos en dulce en diciembre. Hay una diferencia, yo lo investigué. Sí, hay una diferencia. Debe ser. En el tamaño y en el proceso de maduración. Sí, claro, sí, pero es la misma familia. Euforbacea, ¿quieren que le explique botánicamente? Si usted coge una breva, le sale un látex blanco, eso es porque viene de la familia Euforbiacea, que tiene látex. Pues bueno, eso es paréntesis, eso no da espiritual, tranquilo. Nadie es más sobre eso. Pero mira lo importante: la higuera. Dice que usualmente la higuera se utilizaba, ya lo utilizaban los judíos para meditar en la palabra, para orar. Y se metían allá a su sombra porque eran grandecitos. Pues, pero era una costumbre bien importante: a meditar, a lo que habían leído, hacer todo el proceso de meditar y de aplicar. Y Jesús lo vio. Era necesario para Jesús y decirle: oiga, chino, ¿qué se estaba leyendo? ¿O qué estaba pensando? ¿O qué estaba rumiando ahí? ¿No? Jesús lo conoce todo. Él sabía que él estaba meditando en la palabra de Dios. Por eso viene la respuesta tan importante que hace allí Natanael. Respuesta y reconocimiento de quién es Jesús. ¿Qué le dijo? Rabí, que es ¿qué? Maestro. ¿Qué más le dijo? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Miren esas facetas tan importantes. Maestro, Jesús es nuestro maestro. ¿Y el maestro qué? Enseña. ¿Qué nos enseñó Jesús? Su palabra, la obra que iba a decir. El mensaje, lo que el Padre quería, no lo enseñó. No lo ¿cómo dicen? Impuso, gracias, eso. No lo enseñó. Las cosas cuando se enseñan mejor se aprenden y no se olvidan.
¿Cuántos no recuerdan todavía clases por allá? Porque un maestro tuvo la delicadeza y el buen don de enseñar. Mis maestras aquí, que sus alumnos cuando encuentran maestra, yo recuerdo tal clase porque se los enseñó con qué, con amor, con claridad. No como cuando en la universidad decíamos, este señor como que en vez de convencernos nos quiere confundir. No los convenzo, pero los confundo. Ese carácter de maestro tenía Jesús de enseñar. ¿Para qué? Para que no se nos olvidara. ¿Cómo enseñaba Jesús? A través de las parábolas, a través de las cosas de vivencia. Era el maestro. Hijo de Dios, ¿por qué? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Enseñarnos que hay un Padre. Y que ese Padre también es nuestro Padre. Hijo de Dios, Hijo de hombre, Salvador, ¿cierto? Rey de Israel. ¿Por qué el carácter de rey? ¿Qué hace un rey? Gobernar. Tú y yo estamos llamados ¿a qué? A gobernar. Porque estamos en el gobierno de Dios. Aunque estamos en un país donde hay una constitución, unas leyes, unas normas, pero ¿cuál es nuestro principal gobierno? El gobierno de Dios. ¿Qué leyes las rigen allá, mis queridas? La ley de 1991, sí, porque somos colombianos y nos rigen Cristo. Pero sobre todo está la ley, la norma de Dios, el gobierno de Dios. Y cuando andamos en el gobierno de Dios, mis amados, tenemos clarita muchas cosas. Porque sabemos quién manda. Y nosotros somos sus súbditos. Pero súbditos en amor. Amén. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a ese llamado? ¿Qué dijiste tú cuando Jesús te hizo ese llamado? Y miren lo importante, que este llamado que hizo Jesús a Natanael, y después cuando ya los concretó directamente en su proceso, no solo a Natanael, sino a Pedro y a Andrés, a Felipe y a Juan, al llamado que le hizo a Mateo, estaba sentado en la mesa cobrando impuestos y dijo, venga, sigan. Yo le seguí. ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el objetivo? ¿Simplemente para que estuvieran en un combo? ¿Para que pertenecieran a cierta iglesia? ¿Para que dijéramos que estuvimos con el Nazareno, el que multiplicó los panes, el que caminó sobre el agua? No. Era para que pudieran conocer de esa dimensión sobrenatural del Hijo de Dios. De ese Jesús que nació en Belén, creció en Nazaret, y que aún argumentos habían para decir que de esa ciudad no salía nada bueno. Para conocer mucho más allá de ese carácter de Jesús. Y dice allí que Jesús le respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Que porque simplemente respondí a tu clamor y proveí para tu arriendo, para tus necesidades, simplemente por eso no vas a creer. Porque sané a tu hijo, porque te sané, simplemente por eso vas a creer. ¿Me la pregunta? No. ¿Solo por eso? No. ¿Por qué, mis amados? Porque cosas mayores vamos a ver. Es una dimensión nueva, un nivel nuevo. Yo anhelo eso. ¿Usted lo anhela? Amén. Mi amado, en nuestra mente aquí finita, el caminar con Dios se nos puede volver algo difícil, algo que tortuoso, algo de carga. Pero es porque hemos abierto puertas o has dejado que allí el enemigo oprima. Pero cuando tú estás en esa dimensión del Espíritu Santo, vas a vivir esa vida allí conociendo a ese Jesús que se tipifica como esa escalera entre Dios y nosotros, ¿cierto?
¿Recuerda que Jacob lo vio y tuvo allí un cambio? Cuando estuvo en el sueño. Y ahora aquí él cita, Jesús vuelve y cita esto y dice: de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una referencia del sueño de Jacob, ¿cierto? En su condición singular de Dios hombre, Jesús sería la escalera entre el cielo y la tierra. Amén. Jesús no dice que iba a ser una experiencia física, es decir, que iban a ver ahí la escalera con sus propios ojos, como si tuvieran una experiencia física en la transfiguración de ver a Jesús. Como en el caso de, sino que tendrán una percepción espiritual de la verdadera naturaleza de Jesús y de su propósito de vida. Tú y yo vamos a experimentar esa naturaleza de Jesús glorificado. Amén. Los discípulos habían tenido un cambio cuando caminaron con Jesús, ¿cierto? Habían dejado sus profesiones, habían trasladado sus viviendas, listos. ¿Qué más había en ellos de cambio? Cuando Jesús murió, ¿cambió también la situación? Pero algunos se devolvieron a Emaús. Pedro se va a las redes otra vez. ¿Cuándo hubo un verdadero cambio transformacional? Cuando vieron a Jesús en la dimensión de ese Jesús glorificado. Eso tenemos que llegar. Cuando nos quedamos en la dimensión del Jesús, sí, que Él nació y que padeció y murió y está allí religiosamente, ahí no vamos a tener un cambio a ese llamado. Pero cuando entramos en esa dimensión de verle glorificado, de que aunque físicamente no tenemos, pero está su Santo Espíritu con nosotros, vamos a ver una dimensión diferente. Vamos a verle allí en esa dimensión de vida en abundante aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tú has respondido a un llamado que se te hizo. Que de pronto no fue tan serio, o de pronto no te caló, pero después fuiste aprendiendo y conociéndolo y cada vez lo fuiste afirmando que tu llamado. Pues yo le digo, cuando llamó a Pedro, él inmediatamente no se fue, pasó cierto tiempo, vio cómo sanó a su suegra, vio cómo hizo otras cosas, hasta que Jesús los vio pescando y le dijo: ya. ¿Los voy a hacer qué? Pescadores. En esa dimensión, mis amados, Dios va a ir haciendo ese proceso contigo. Así que si tienes tantos años de conocer al Señor, ese llamado tiene que ser vigente para que llevemos la palabra de Dios, para que llevemos a otros a conocer de Dios, para que ese llamado, lo que experimentaste en ese momento de gozo, de alegría, al decirle: sí, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, otros vengan y lo experimenten. Para hacer como hizo Felipe, no se quedó callado, fue y le dijo: venga, Natanael, hermano, anímense que... Y le siguieron a Jesús. El llamado que Dios te hace hoy no es para que le aceptes como Señor y Salvador o te falta hacerlo. No. Es para que estés allí disfrutando de esa dimensión de ese Jesús glorificado y tú puedas llevar a otros a los pies de Cristo. Anímate, todos los días es la oportunidad, todos los días hay el momento para que muchos reciban este llamado de vida. ¿Llamado de qué? De vida. No es un seguro de vida. ¿Por qué no ofrecen seguros de vida, sí o no? Es un seguro de vida para esta tierra y para la eternidad. Dios les bendiga. Oremos.